el Instituto Juan Andrés de Comparatística y Globalización, y su biblioteca digital humanismoeuropa.org en colaboración con el Grupo de Investigación Humanismo Europa, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, ha concedido el 10º Premio Juan Andrés, correspondiente a 2019, al profesor Daniel Henry Payó, de la Universidad de la Sorbona, por su estudio. De Cervantes a Vargas Llosa. La prosa española entre ficción y mediación. Se ha elegido como lugar de entrega a la ECID, por la importancia de la Biblioteca Hispánica para los investigadores de la literatura hispánica de todo el mundo, y como reconocimiento a su valioso trabajo, desde sus primeros tiempos en el Instituto de Cultura Hispánica. Bienvenidos a la Agencia Española de Cooperación, muy orgullosos de albergar este acto aquí hoy, y doy las gracias a todos los que habéis venido, a Araceli en particular, porque ha tenido un problema de salud estos días y aún así aquí la tenemos al pie del cañón. Y nada, como digo, encantadísimos de albergar este acto y creemos que este premio es un premio muy relevante por lo que tiene que ver con el hispanismo, y nosotros tenemos esta maravilla de tener esta biblioteca, de tener entre los servicios de la ECID esta biblioteca hispánica, que es uno de los orgullos de esta casa, que a veces no le prestamos la atención que debiéramos y que Araceli le está dando un impulso muy grande al frente, así que sabemos que los que estáis aquí sois todos o casi todos usuarios de esta biblioteca, y el que gente, investigadores de este nivel, valoren los recursos que tenemos en la biblioteca para nosotros es fundamental. Así que nada más, os doy las gracias por estar y le paso a Araceli para que siga. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a Pedro, que es el director del Instituto Juan Andrés de Comparatística y Globalización y de Humanismo Europa, por haber pensado en nosotros para este acto. Realmente este año el premio Juan Andrés nos parece un premio importante, sobre todo por la medida que tienen los que lo han recibido. El señor Payó, que lo recibe este año, es una muestra, pero todos los anteriores han sido muy destacados, y desde luego la medida del premio la da la medida de los que lo reciben, por lo cual os estamos muy agradecidos de estar aquí acompañándonos en esta biblioteca y en esta institución, en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Les contaba antes en la visita que cuando esto era el Instituto de Cultura Hispánica, un poco el corazón de la institución era lo que hoy en realidad es la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas, cuyo director es Miguel Albero. Todo giraba un poco en torno a la cultura que compartimos, España y América. Muchos lazos culturales nos unen y esta biblioteca es muestra de ello. El premio de este año nos parece muy interesante porque el profesor Daniel Henry Payó, francés, se ocupa de estudiar en su obra ganadora de este año, de Cervantes a Vargas Llosa, la prosa española entre ficción y mediación, y une a la perfección lo que es el interés de esta biblioteca y gran parte de la casa, desde Cervantes a Vargas Llosa. Muchas gracias, señor Payó, por ocuparse de las letras en español de esta y de la otra orilla. Hoy también vamos a hablar del premio del año pasado, que tengo aquí a mi derecha, y es importante porque se ocupa de algo que ha sido una asignatura pendiente para la cultura española, que es la musicología. Su obra es Felipe Pedrell, la creación de la moderna musicología española y el misterio de Elche. Y también es un verdadero placer tenerte aquí presente. Por último, también quería hablar, además de José María Esteve, del profesor Antonio Garrido Domínguez, porque nos es muy cercano, es profesor de la Complutense, y tengo que deciros que esta biblioteca está asociada a la biblioteca de la Universidad Complutense en el uso del catálogo, con la finalidad de que nuestros fondos bibliográficos muy abundantes puedan ser lo más utilizados posibles. Hicimos ya hace varios años un convenio de asociación para compartir el catálogo, con lo cual ahora, cuando se busca en el catálogo de la Complutense, salen estos libros y claro, tiene muchísimas más visitas y se utilizan mucho más los fondos y dan la rentabilidad que tienen que tener para el mundo de la investigación, con lo cual es un placer para nosotros recibir también a un compañero casi de la Universidad Complutense. Y ya por último,
os voy a pasar al director, a Pedro Ollón de Haro, con el que hemos colaborado mucho. En la exposición que tenemos en la entrada de la biblioteca se ve las obras en las que hemos colaborado y es un entusiasta a la hora de convencernos para hacer cosas. Y bueno, Pedro, yo te lo agradezco mucho. Gracias a él hicimos una exposición conjunta en la Biblioteca Histórica de la Complutense para divulgar en el bicentenario de la muerte de Juan Andrés a esta figura tan importante de la Ilustración española, y los libros de América Latina y de meteorología pues eran de esta biblioteca, con lo cual fue un placer y le agradecemos mucho ese contacto que hizo con nosotros Pedro y su equipo. Y luego hemos colaborado más, porque por ejemplo el libro catálogo de la Ilustración hispánica, mestiza y universal, pues gran parte de los artículos eran de Pedro y de su equipo, con lo cual la colaboración está siendo muy fructífera y para mí es un verdadero placer daros la bienvenida a todos, darles las gracias de un modo muy especial a Pedro y deciros que estamos a vuestra disposición para el uso de la biblioteca. Pedro, te doy la palabra. Gracias a la institución, a Miguel y a Araceli, que es la bibliotecaria. Las instituciones son excelentísimas, pero sin las personas no sería nada. Eso es lo que tiene que agradecer todo. Simplemente la acogida es impagable en realidad, porque hacemos un trabajo un tanto itinerante, que este año tiene una ocasión un poco especial, y quizás por eso Araceli pensó en esta sala. Es el 10º premio. Hay una frase por ahí, no recuerdo frases que recuerdo oraculares, que en España lo bueno dura poco. Bien, llevamos 10 años de premio, es bastante, creo que ya es una seguridad. Y es la primera vez que se entrega a un profesor no español. Creo que era conveniente, llegábamos por los 10 y estando aquí en Cooperación Española, que fuese a un premiado hispanista, pero no español. Aunque gran comparatista y gran hispanista, pero no español, habla perfectamente español, escribe en español, pero es un crítico francés, un eminente crítico francés. El premio nace el año 2000 con la cifra redonda, con un criterio que era la originalidad del concepto o del método de una de ambas cosas o ambas. Hemos mantenido ese criterio independientemente de la trayectoria y de la dedicación profesional o intelectual del profesor premiado. La verdad que todos son profesores, no tiene por qué ser así, pero bueno, escribimos libros, la mayoría somos profesores. Espero que en un futuro próximo haya premiados que no sean profesores. Esa idea de la originalidad del método del objeto la hemos mantenido, independientemente de la trayectoria intelectual del premiado, que puede ser muy extensa. Ahora mismo al profesor Payó uno puede pensar que lo que se premia es la obra en general suya, pero en otros casos ha sido gente bastante más joven, que con una producción todavía menor, pero la originalidad del objeto merecía la pena y siempre debo de decirlo, con el mejor criterio, espero, ha sido en trabajo y lucha en el mejor sentido y en el más noble por la cultura hispánica. Desde el principio de todo, que fue un libro sobre la literatura hispano-filipina, tan abandonada, hasta hoy el 10º premio que nos satisface, que es una serie de ensayos acerca de prosistas españoles e hispanoamericanos, evidentemente de lengua española, se entiende la prosa española, prosa de lengua española. El año pasado el premio fue relativo a Felipe Pedrero y el premiado también presente, por supuesto, encadenamos un año a otro los premios, los premiados y los libros. Normalmente tenemos impreso cada año el libro anterior. Este año traemos los dos impresos a la vez, es la primera vez, pero bueno, se puede ir cambiando sobre la marcha y teníamos
interés en que el profesor Palló tuviese el libro en la mano junto al del premio anterior. Está, pues, gracias a José Luis, y están impresos los dos libros, si no, no estarían, porque son de, me parece que del viernes pasado, ¿no? Recién salido de imprenta. El premio del año pasado remite a la figura de Pedrell. Vamos a presentar el libro y el profesor Esteve va a comentar lo que crea pertinente en pocos minutos. Nosotros hablamos poquito, somos muchos, pero hablamos poco, entonces no somos muy pesados. El profesor Esteve nos va a explicar el caso de Pedrell, que es extraordinariamente singular, como el padre de la musicología española ha sido casi abandonado. Si digo la verdad, la idea de Pedrell y del premio surgió en una cafetería fuera del país, donde coincidí que poco con poco estaba con una barcelonesa. Me di cuenta de que hablaba castellano con acento catalán, y no sé por qué intercambiamos unas palabras y me dijo que era profesora de música, y yo le hablé de Felipe Pedrell. No sabía quién era, y entonces pensé, digo, aquí vamos a operar. Y hablé con José María, en la solución, esta es la gran cosa. Pedrell es el padre de la musicología española, nada menos que el maestro de Falla, de Albéniz y compañía. Con eso está todo dicho. Y necesitaba una monografía. El padre de la musicología española no tenía una monografía. Además, está ligado al Ministerio de Elche. José María nos escribió hace bastantes años un ensayo acerca del Ministerio de Elche, también obra muy importante de la historia literaria, dramática y musicológica española. Y bien, le dejamos que nos presente él la obra, que es el que la ha hecho, el libro de Pedrell, y después continuamos hablando del premiado de este año. La presentación de Pedrell, no piensen ustedes que es un musicólogo al uso y demás, porque el gran salto que él da, y es donde se engarza con la Escuela Universalista Española, es justamente porque él, por avatares de la vida, termina leyendo a Andrés, a Arteaga y a Ximénez. Y a partir de ahí crea toda una idea estética que va a revolucionar la música española. El libro está estructurado prácticamente en dos grandes temas. No se ha intentado hacer un estudio enorme de muchísimas páginas, porque Alcorco y Pedrell escribió su autobiografía, que es bastante completa, y luego tenemos toda la obra del profesor Bonastre, que en paz descanse, que dedicó en gran medida a Pedrell. Luego sí que, y ahí enlazábamos con la tradición alicantina y con una de sus grandes cuestiones, que era el acceso a todo lo que podía significar nacionalismo musical, que es el Misteri d'Elche. Y luego ya había una conografía y unas explicaciones sobre el Misteri. Cuando lo lean, ya aviso que la festa y el Misteri d'Elche hay que recordarla, que no la podemos ver con los ojos de alguien, de un científico, musicólogo científico del siglo XXI o de finales del siglo XX. Hay que mirarla en 1900. Y Pedrell en ese momento solo podía consultar 4 pequeñas obras o 5 pequeñas obras que habían dicho algo. Y por lo tanto su aportación es muy valiosa, porque a partir de ahí se inician muchas cosas, aunque fueran más o menos acertadas. Es sin duda el creador de la musicología española, junto con Barbieri, tiene un papel trascendental. Editó las obras maestras de la música clásica. ¿Por qué? Porque él tenía una formación en el coro de la Catedral de Tortosa. Él empieza allí toda su formación con el maestro Nin, y lentamente se da cuenta que se había creado mucha música ya prácticamente en el siglo XIX, pero que esta carecía de fundamento. Por lo tanto, él dice, si no hay investigación, jamás podremos avanzar. Esa es una de sus primeras grandes cosas. La gran cuestión es que dice, revalorizó nuestra canción popular. Esto enlaza directamente con la Escuela Universalista. Él, cuando lee a Menéndez Pelayo, y ahí
es una sugerencia que viene de Barbieri cuando habla del canto nacional. Él hace su reinterpretación y gracias a esa reinterpretación él da un salto musical enorme en todas las concepciones. Y eso lo refleja en una biografía propia que dice jornadas de arte, orientaciones y jornadas postreras. Las jornadas de arte es prácticamente toda la formación que tiene hasta que llega a Barcelona y por primera vez escucha dos óperas, Lucia de la Mermuri y Puritani, y lo oye en una orquesta y eso ya le parece que es el fin del mundo, porque claro, no estaba acostumbrado a ello. En orientaciones es cuando él empieza a dar ya el gran salto. En ese momento él tiene a Wagner como gran pensador estético, luego se da cuenta que hay que ir mucho más allá, que empieza a abandonar el wagnerismo y va ya hacia una música mucho más nacionalista, y en las jornadas postreras es ya su final, se dedica prácticamente a la musicología. Es un momento en el que su hija Carmen muere, y esto es siempre triste porque un padre nunca está preparado para que quien le tiene que suceder desaparezca. Y eso terminó de hundirle, y en 1920 en Barcelona nos deja. Poco más o menos aquí tienen una pequeña, que en el libro está mucho más amplio, una pequeña trayectoria donde tenemos cuando escucha a Lucia de la Mermur, cuando él prepara el último Bencerraje. El último Bencerraje va a ser una ópera que va a estar rehaciendo, y ahí se puede estudiar uno todas las evoluciones estéticas del propio Pedrell. Llega a hacer hasta 5 versiones, por lo tanto ahí tenemos cómo va cambiando. Y hay dos hechos básicos, y es que le dan en 1876 y en 1877, pone 1900, no, 1877, le dan 2 becas y se va un año a Roma y otro a París a estudiar. En Roma empieza a entrar a las bibliotecas que habían entrado nuestros universalistas. Empieza a tener obras en la mano y empieza a ver que allí hay todo un mundo de ideas que él las asimila. Y ya en 1890, cuando lee de Puy la obra sobre el nacionalismo ruso, es cuando él crea Los Pirineos y su opúsculo, que es Por nuestra música, que es donde define todos los ideales estéticos. De 1891 a 1902, en ese salto, en un panorama bastante desolador, aunque había mucha efervescencia, pero bastante desolador, funda la revista Salterio Sacro Hispánico, notas musicales y literarias, celebridades musicales, esto es un diccionario extraordinario, el diccionario bibliográfico y biográfico, revista de música religiosa, es decir, rehabilita toda la obra del 16 y del 17 de los mejores músicos del mundo, los españoles, junto con Palestrina. También podríamos considerarlo español porque como Italia no existía como tal, sino que era un conglomerado donde la corona de Aragón este y el otro, por lo tanto, un hispano más. Y entonces, él dice, hay que estudiarlos, hay que conocer. Sin estudio y sin investigación no avanzamos. Y los estudia, pero no quiere una copia. Dice, eso ya lo hicieron ellos. A partir de ahí yo doy un salto. Y ya cuando llega a lo que hemos dicho por nuestra música, bueno, hace la ópera La Celestina, llega a por nuestra música, es cuando dice, ya hay un elemento más, el folclore. Y ahí es donde da el salto hacia el nacionalismo, que luego será, pues, se enfrenta con 4 monstruos, que son sus discípulos, Falla, Granados, Turina, Albeni, entre otros, que dan el salto pues, a la música española y que se llega a una cúspide enorme. Muere Carmen, su hija, y ya prácticamente, luego de la ópera Omnia y esto, va a la revista catalana, se refugia, ya escribe solo cosas para el Orfeo Català, que es quien le paga en esos momentos, porque Pedrell tiene una vida bastante modesta. Viene aquí a Madrid, gana la cátedra del conservatorio, puede vivir bien, pero él no se conforma con ser un poeta. Necesitaba esos saltos. Y en esos saltos, entre otros, pasa por favor, es cuando Menéndez Pelayo, Barbieri, Juan Andrés, Arteaga, Canto Nacional, sigue,
hasta que Olga Baldaya, en el siglo XX, dice: la gran amargura de Felipe Pedrell es que no fue reconocido por sus contemporáneos como un gran compositor, que era lo que él quería. Él no quería ser musicólogo, él quería ser compositor, pero ya lo he dicho, con 4 fieras a su lado del calibre que eran, lógicamente lo taparon. Pero, pasa Pedro Reforma, Falla dice: nosotros, los que hemos sido estimulados y guiados por la obra musical de Pedrell, se puede afirmar que ella por sí sola habría bastado para provocar el renacimiento del arte musical español. Manuel de Falla. Mayor reconocimiento imposible. Y sus contemporáneos también son. ¿Qué es el misteri d'Elx? El misteri d'Elx es un drama sacrolírico de una importancia trascendental porque en un momento determinado se prohíbe el sacrificio, se prohíben todos los dramas sacrolíricos, pero por una bula papal, Elche consigue que ese teatro medieval se siga representando. El misteri d'Elche es, por lo tanto, es el 14 y el 15 de agosto, es la dormición, asunción y coronación de María Santa Virgen. Es la muerte de la Virgen María que va a los cielos. Y ahí se hace toda una representación. Él teje una red de amistades y en esa red de amistades logra, porque ya digo que económicamente no podía, que lo invita a Elche. Y coincide ahí con otro gran nacionalista, luego especificaremos lo de nacionalista valenciano, como es Teodoro Llorente, fundador de las provincias, abogado, etcétera, 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 que hace el famoso manifiesto de Elche respecto de la Renaixença. Luego matizaré esto. Y él llega allí y va a haber una representación que ya conocía porque tenía un discípulo que era el maestro Calaboyes, aparte de lo que había leído de Molins, del Marqués de Molins, y le da una partitura y empieza a estudiarlo y dice: aquí hay un tesoro y yo quiero ver esto tal cual lo hace. Y se va a Elche y él publica una obra en la mejor revista de musicología del momento, que es una revista alemana. El nombre, perdónenme, pero es impronunciable dentro del dominio del alemán. Y la escribe en francés. La escribe en francés porque era la lengua científica en ese momento y es la que esparce. Y él lo divide en 6 grandes capítulos. Hace una introducción muy interesante porque consciente o inconscientemente va a señalar en 1900 lo que luego han sido dos hechos básicos para Elche, que es patrimonio de la humanidad: el palmeral y el misterio. Llega y dice: en mi viaje no tengo, bueno, lo primero que hace es una crítica a todo, dice: ya he dejado atrás todas estas fiestas de bandas, de jolgorios que no sirven para nada, que lo único que hacen es ruido, y ahora voy a ver verdadera música. Y cuando llega, describe el palmeral, dice: esto es una maravilla, esto tendrían que ensalzarlo, esto tendrían, patrimonio de la humanidad. Segunda cuestión, patrimonio de la humanidad, el misterio. Él describe en un momento determinado la función que es la véspera y la fiesta. En realidad, el misterio es conocido como la fiesta. Lo que pasa es que, como explico en el libro, excepto cuando él utiliza, que se ha mantenido siempre a la globalidad del misterio, que se celebra el 14 y el 15, le he llamado el misterio, para que la gente no habitual no se enrede cuando se habla de la fiesta, que es la Asunción de María. Aquí él describe punto por punto todo lo que observa. Y si alguien fuera hoy en día a ver la representación del misterio, vería lo mismo. Con variaciones, pero no variaciones en cuanto a escena y demás, sí en cuanto a devotes, que él mismo decía: esto que hace. Por ejemplo, el maestro de capilla, como era una obra que la gente no sabía, se la tenía que aprender de memoria y demás,
pues con un bombardino metidos allí entre medio de los apóstoles, tocando y aquel apuntando lo que tenían que cantar. Dice, esto no puede ser, ¿eh? Pero excepto estas barbaridades, se va a encontrar con lo mismo. Se va a encontrar, si alguien se va a ver el misterio, que hay previamente una procesión inicial que va desde la casa de la fiesta hasta la basílica, es un recorrido corto, y se toca uno de los pasodobles más celebérrimos en toda España, el abanico, del maestro Jabaloyes, que ya lo he nombrado antes. ¿Por qué se llama el abanico? Porque en la iglesia de Santa María, en pleno mes de agosto, no hace calor. Es lo siguiente. Y entonces repartían abanicos. Y hoy en día se sigue la tradición de repartir abanicos y tenemos una escena donde la gente está abanicándose porque está asada. Vale la pena ir, pero ya digo, con la refrigeración puesta. Y va describiendo todos y cada uno de lo que hay. Fíjense la cúpula, ¿eh? La cúpula es falsa, eso es una lona. Y hay un pequeño entramado de tablas donde los tramoyistas y uno mismo ha estado allí metido. Se abre esta trapa y verán al tramoyista cómo coge, tira para encarar bien, porque el reducto es medido exacto, no volumes, es que no puede haber más. Y esto es lo que escuchó Pedrell y lo que pueden ustedes escuchar si van. El profesor Antonio Garrido Domínguez, viejo amigo, catedrático de la Universidad Complutense de Teoría de la Literatura cervantista, permanentemente me acordé, cuando el profesor Payón nos dio el libro, me acordé de Antonio, pues Antonio siempre piensa el cervantismo y luego la prosa española, hispánica, hispanoamericana, y entonces pues era la persona adecuada para que mejor incluso que yo, si acaso puedo presentar más a la persona, a la personalidad general que hablara del libro. Con su habitual explicación. Bueno, el profesor Daniel Henri Pajot presenta en el libro Cervantes, de Cervantes a la Gallosa, la prosa española entre ficción y mediación, al que acaba de concederse el premio Juan Andrés, el 10º premio. Repito, presenta un ramillete de estudios sobre la literatura en lengua española que abarca desde Cervantes a la Gallosa, pasando por Juan Andrés, José Rizal, Galdós, Azorín, Sábato, Carpentier, Pérez Lujín, Manuel Vicent y Umbral. La segunda parte del título, lo de ficción y mediación, reviste en este caso una enorme importancia porque se trata precisamente de eso, centrarse en la prosa como vehículo bien para la narración de historias imaginarias o bien como medio para la exposición o argumentación de ideas. El maridaje entre la actividad narradora y la reflexión en torno a asuntos que tienen que ver principalmente
pero no exclusivamente por la literatura, es un hecho fácilmente constatable en la mayoría de los autores analizados. Es preciso reconocer en este sentido que es realmente impagable la labor realizada por el profesor Palló por su contribución al mejor conocimiento de personajes tan ilustres de nuestro legado literario y de la importancia en los tiempos modernos, sobre todo, de dos géneros como la novela y el ensayo. Son varios, a mi parecer, los rasgos sobresalientes de este trabajo. La diversidad de autores y épocas, 11 autores pertenecientes a 5 siglos diferentes. Repito, la diversidad de autores y épocas que abarca este panorama, el interés intrínseco del objeto de estudio, la calidad analítico-expositiva y, por supuesto, las conclusiones a las que llega el autor. Del interés del libro da buena muestra a los autores elegidos, comenzando por Cervantes, pero el mérito reside fundamentalmente, obvio es, en los estudios llevados a cabo. Como por exigencia de tiempo, sobre todo, no es posible aludir a todos, he optado por centrarme en 5 autores: Cervantes, Juan Andrés, Galdós, Umbral y Vargas Llosa, como ejemplo del trabajo realizado. En el caso de Cervantes son el Quijote y las novelas ejemplares las que atraen la atención del estudioso, aunque por lo dicho anteriormente solo voy a referirme a la primera de estas obras, el Quijote, por supuesto. En ella se acude a una categoría tan importante en la época como es la de imitación, para explicar, entre otros aspectos, la locura del protagonista y su decisión de actuar en la vida de acuerdo con los modelos literarios que le proporcionan sus lecturas caballerescas. Por cierto, en este punto, el profesor Palló coincide, aunque su orientación no sea la misma, con otro ilustre compatriota suyo, como es Michel Foucault, quien señala cómo, a pesar de que con el Quijote se rompe el hilo que garantizaba la conexión entre palabras y cosas, el protagonista se afana por encontrar permanentemente semejanzas entre lo que ve y los objetos y personas que pueblan su mundo mental. Esa locura o vivencia del mundo de la caballería andante tiene mucho de fe religiosa, de férrea adhesión a una creencia que no logra anular del todo la razón, pero que se impone a ella. Y lo mismo cabe decir del amor por Dulcinea, un personaje que, como sabido, es producto de su invención, a quien se atribuyen cualidades divinas y es por ello convertida en objeto de devoción y de obligada pleitesía. A la vista del comportamiento de Don Quijote, viene a cuento recordar en este punto la afirmación de Ortega, según la cual los místicos y los enamorados tienden a intercambiarse sus lenguajes o modos de expresión. Los 6 primeros capítulos, la pérdida del juicio, la determinación de hacerse caballero, los preparativos para la nueva vida que le espera y la primera salida, resultan determinantes para comprender la nueva religión de Don Quijote, en la que ocupa un lugar central una Dulcinea divinizada. Pero el ejercicio de la imitación se aprecia también en otros aspectos, específicamente en la primera parte respecto de los libros de caballerías y en la segunda en relación con determinados episodios de la primera y en especial de otra obra que reclama alevosamente la paternidad de los dos personajes protagonistas y podemos continuar. Es un dato incuestionable que la obra de Cervantes está llena de espectacularidades. Otro concepto fuerza es el relativo a la verdad poético-literaria. Se trata de una noción estrechamente vinculada a la tan característica ambigüedad cervantina, en la que prima no la verdad de naturaleza racional, sino otra de carácter estético, una verdad regida por una lógica enteramente peculiar, definida siglos más tarde, muy atinadamente por Vargas Llosa, con palabras casi literalmente cervantinas, como la verdad de las mentiras. Finalmente, se habla del Quijote como el libro con mayúsculas, una especie de Bolén o palimpsesto, una obra sobre el oficio y el acto de escribir ficciones en el ámbito de la narración, en la que se remite frecuentemente al comportamiento del autor, al papel de los receptores, la traducción, la reescritura, los géneros literarios, otros autores, etcétera, etcétera. El segundo ejemplo al que voy a referirme es el trabajo sobre Nazarín, la novela de Galdós, que es un texto realmente complejo.
En este caso, la interpretación se lleva a cabo examinada la estructura de su simbolismo en clave dantiana, evangélica, quijotesca. Nazarín comparte con la Divina Comedia un infierno identificable con la casa de huéspedes de la tía Chanfaina, un purgatorio que se corresponde con la cárcel y, por supuesto, un cielo paraíso. Al igual que en Dante, se lleva a cabo un descenso a los infiernos bajo la experta guía del periodista y un ascenso posterior. En este recorrido se impone el borrado de fronteras entre ficción y realidad y la consiguiente presencia de lo fantástico. De Nazarín interesa destacar una personalidad múltiple e identificar claramente con las figuras de Cristo y Don Quijote en la defensa de un ideal de pobreza y autenticidad que proclama el retorno a los orígenes, a una vida sencilla, a la naturaleza, en suma, e invita a despojarse de lo superfluo. El autor del estudio resalta la conexión de estos valores con los de finales del siglo XIX y, en lo referente a la naturaleza, el influjo de la institución libre de enseñanza. Considero que se trata de un estudio profundo y comprensivo que arroja mucha luz sobre la compleja novela de Galdós. El estudio sobre el mural apunta, previo al reconocimiento de que este es un autor sin género, a la modalidad en la que se inscriben dos textos básicos, y además primerizos, digamos, ¿no? Mortal y Rosa y La noche en que llegué al Café Gijón. En los dos casos, la otra escritura practicada por el autor, me refiero a Moral, la periodística, aporta las claves para comprender dichas obras. En efecto, tanto en una como en otra, la narración de la historia se debate entre la crónica del día a día y determinados géneros autobiográficos como las memorias y el diario. A través de este se incorporan al texto poemas, máximas, poemas en prosa, aforismos, greguerías, etc. Y lo que es más importante, desde un punto de vista literario, la confesión. En este caso, la voluntad de estilo se somete a un propósito moral, aunándose de esta manera la dimensión ética y estética de la creación literaria. En la segunda obra, La noche que llegué al Café Gijón, destaca la importancia de determinados espacios, por ejemplo, los cafés, el Teide, Chicote, Gijón, el Ateneo, la pensión o la redacción del periódico para el desarrollo de la vocación literaria del autor, la escritura y el encuentro con otros escritores, además de la reflexión en torno al fenómeno literario o más específicamente la naturaleza del acto creativo, la concepción de la literatura como forma de conocimiento, etc. Hemos sabido, el autor suele tratar con mucha frecuencia estos temas. El estudio dedicado a Juan Andrés es sin duda uno de los más destacados por la gran síntesis que ofrece sobre el periplo vital del autor, todo el mundo sabe, muy vinculado a la expulsión de la Compañía de Jesús de suelo español, su trabajo enciclopédico y la importancia de este español para la cultura europea de la Ilustración y sobre todo en relación con una disciplina todavía en mantillas como es la literatura comparada. Para el autor de estos estudios, la obra de Juan Andrés es la primera y más representativa muestra de lo que se entiende por literatura general o universal, donde el término literatura funciona para él como un concepto equivalente al de cultura, por tanto un concepto mucho más amplio de lo que ahora tenemos de entender. La gran capacidad de síntesis del profesor Payó se pone a prueba una vez más con Vargas Llosa en un estudio en el que diseña un recorrido por la extensa obra narrativa y ensayística del autor peruano a través de 7 caras. En él queda patente no solo su enorme poder fabulador, sino una irrefrenable pasión por la escritura, a través de la cual construye mundos, forja imágenes, juzga conductas y despliega ante los ojos del lector modelos narrativos muy diversos, manteniendo permanentemente una actitud militante en lo que a la teoría de la novela se refiere. Termino ya. He optado, como anticipé, por estos 5 autores a modo de muestra de lo que es el libro del profesor Payó, un libro muy sugerente y claro que, sin olvidar la profundidad a la que obliga la calidad de los autores analizados, formula una serie de panoramas sobre escritores españoles e hispanoamericanos, breves en su extensión
pero muy comprensivos en cuanto a los aspectos que incluyen, cuya lectura recomiendo por su calidad muy encarecidamente. Para terminar, quiero recordar algo que, no por dicho, siempre se tiene en cuenta, y es la gran deuda de nuestro país con el hispanismo internacional por el excelente trabajo realizado en beneficio de un mejor conocimiento de autores de primer nivel de nuestra tradición literaria o de nuestra historia general. El profesor Palló es sin duda en este momento uno de sus más destacados representantes. Nos ha premiado que nos haga una declaración acerca del libro, de lo que le parece, de lo que ha querido o incluso de su trayectoria personal, libremente, pero le exigimos que hable para que gane el premio. No se le entrega, que no tiene recompensa económica ninguna, pero es un certificado en cartulina, excelente cartulina, pero se limita a esa remuneración. Mis primeras palabras serán de agradecimiento. Agradecimiento por la acogida en su edificio tan espléndido y rico. Quisiera manifestar mi profunda gratitud a Pedro Aullón de Haro por una doble iniciativa suya, la de haber aceptado editar un libro de ensayos míos, una pequeña silva de varia lección, mediante el instituto que ha fundado y que dirige, así como la de haberme otorgado un galardón que desde luego me honra, pero también que hondamente me conmueve, el 10º premio Juan Andrés. Me atrevo a decir que la excelsa figura del padre jesuita Juan Andrés ha sido para mí a lo largo de mi carrera como un compañero de viaje, lejano a veces por causa de temas de estudios tal vez demasiado variados, pero siempre presente en mi mente desde el remotísimo año 1959 en que lo descubrí al escribir una tesina sobre Voltaire en España. Más vale achicar un recorrido de medio siglo y acudir al año 2000 en Valencia con motivo de una sesión de la Universidad Menéndez Pelayo dedicada a Juan Andrés y la teoría comparatista, a la que usted, don Pedro, me había invitado. Se ha permitido recordar de paso algunas palabras suyas, desde luego espléndidas, sobre mi intervención, que planteaba, y le cito, las grandes líneas del comparatismo actual. ¿Vale? Y proponía, también yo proponía unos propios puntos de vista y resoluciones sin evitar comentarios diversos y sin esquivar las cuestiones más espinosas. Fin de cita. Ahora bien, otra vez, quiero darle las gracias, estimado colega y amigo, por haber recalcado una independencia de espíritu que me es grata. Cierta libertad académica que, añado yo, parece que ambos compartimos. Y después de aquel primer encuentro, a lo largo de estos 2 últimos decenios, nos han reunido varias ocasiones de labor y de intercambio cultural. Volviendo al libro tan inesperadamente para mí premiado, basta decir que he intentado, a partir de algunos textos que pretendo conocer a fondo, por necesidad pedagógica, pero también por mero placer siempre renovado, reflexionar sobre 2 géneros huidizos, verdaderos géneros, si vale la imagen, camaleón, la novela y el ensayo, o, como dice don Pedro, las formas novelísticas y las formas ensayísticas. Son 2 formas fascinantes a las que quiero dedicar, a modo de homenaje a las perspectivas teóricas que ha defendido don Pedro Aullón de Haro,
unas muy someras consideraciones. Recordemos de paso la etimología de la palabra prosa, prosus, el movimiento hacia adelante, como si el texto fuera tejiéndose a sí mismo. Permítaseme luego mentar a Borges, recordando una de sus múltiples paradojas. Observa en una entrevista con el periodista Osvaldo Ferrari que hay literaturas que nunca llegaron a tener géneros o textos en prosa. Se quedaron en el estadio de la poesía. Es más, pretende Borges que la prosa es mucho más difícil que la poesía. Esta ofrece rimas, cadencias, metros que facilitan tanto la creación como la remuneración. Pero, y lo cito, cuando uno acaba de escribir en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, solo puede contar con su propia inventiva, porque nada le ayuda para seguir adelante. Digamos, a modo de glosa, que quien escribe la prosa lo hace sin el recurso o el topos de una musa. El novelista es un hombre que ignora a la musa o que ha sido abandonada por ella. Tiene que inventar, y Cervantes se llama en el viaje del Parnaso raro inventor. Inventar, contar, relatar, es en el explorar las posibilidades del tiempo cuando el novelista afirma su razón de ser. Al lector le queda el encanto de seguir el desarrollo de una acción, o sea, acompañar el correr del tiempo. ¿Cuánto inventa el novelista? Intriga, episodios, incidentes, obstáculos, lances diversos. No es otra cosa que juegos con el tiempo, diferentes tiempos, o mejor dicho, duraciones. El novelista es otro tipo de cuentista que se ha apoderado de la totalidad del tiempo, de manera sencilla y convencional, complicando la fórmula que encanta a los niños o a los hombres que quisieron o supieron seguir siendo niños. Érase una vez. Y dicho esto, entonces es cuando se perfilan a lo lejos unos molinos de viento, quiero decir, la aventura. La aventura es la esencia de toda ficción, es la irrupción del azar o del destino en la vida cotidiana por decisión soberana del novelista. Un par de ejemplos. Uno, ¿estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas de estas que llaman del partido? No se trata de un partido político. Segundo ejemplo, en esto sucedió acaso que un portero que andaba recogiendo, etcétera, etcétera. Preguntémonos, ¿de dónde vienen aquellos encantadores acasos? ¿De dónde salen estos datos falsamente fortuitos, preludios de futuros enredos? Una voluntad todopoderosa ha encanillado este tiempo para después devanar el hilo o los varios hilos de la acción o del argumento novelesco que puede llamarse sencillamente la aventura. La aventura, en cuanto cañamazo novelesco, acepta tanto los enredos de amor, la historia sentimental, como la pintura de costumbres. Escoger la aventura es asimismo multiplicar las empresas y pruebas, las de los libros de caballerías o las de la novela de aprendizaje. Ensanchar el horizonte, la novela marítima o bizantina, reducir el escenario a unas cuantas personas que dialogan, que cuentan historias, a veces por medio de cartas, novela epistolar. La aventura puede también ser un mero evento que sucede en el transcurso del tiempo social, lo excepcional que altera lo cotidiano, o puede elaborarse la aventura
como desmitificación de sí misma, y lo ha experimentado Cervantes, o transformarse en una historia que compite con los antiguos mitos. El novelista, al componer una ficción, distribuye a su antojo el ritmo de las secuencias, las ralentiza o las acelera, las desdobla, desanda lo andado o va anticipando. Es un dios, otro dios, no porque crea a personajes, sino porque domina el tiempo para deparar a sus creyentes, digo, a sus lectores, el hallazgo esencial de la ficción, esa semilla poética que es la aventura. Contar una aventura en el marco de una ficción es hacerse Dios, al adueñarse de la aventura, de todos los tiempos que integran una aventura. Advierte el novelista al lector que algo va a pasar, a acontecer, a advenir, y el advenia del novelista puede igualarse al fiat primero del creador. Y mientras la palabra poética hace advenir el instante esencial, irrepetible, la palabra novelesca hace surgir como quiera lo sublime o lo trivial, la vida, sencillamente. Bajo diversos aspectos y modos retoman esos imperativos las novelas y las ficciones que integran este libro mío o la recopilación. Y no voy a mentar los autores que ha comentado de una manera tan atinada nuestro colega. Al polo opuesto, otra mitad del libro versa sobre la literatura de mediación, o sea, el ensayo y la crónica. También esta compite con el tiempo, si nos fijamos en el parentesco que vincula la crónica al dios Cronos, proponiendo al lector medios de entender las formas de cultura, de vivir y de pensar que son las nuestras, el mundo en que vivimos. Globalmente, la literatura de mediación representa lo que Alfonso Reyes ha llamado literatura ancilar al comienzo de su famosa obra teórica El deslinde. Con la literatura de mediación se trata de divulgar informaciones, datos o formas de conocimientos o saberes. Es otra aventura, más bien intelectual, en la que el escritor está al lado del lector para comunicarle algo nuevo, algo ignorado. Hablamos de mediación porque el texto faculta el paso de lo desconocido a algo nuevo que pueda ser aceptado y asimilado como tal. Dicho de otro modo, una manera de incrementar la masa de los conocimientos y proponer sobre estos un enfoque personal original. Puede comprobarse esta función en los ejemplos que he seleccionado, mayormente la carta en el padre Juan Andrés, en Azorín, el descubrimiento de las dimensiones de lo cotidiano con las crónicas de Umbral y Vicente, y también en la labor periodística de Vargas Llosa. Llegado a este punto, fácil es darse cuenta de que la labor que el docente lleva a cabo al redactar artículos, ensayos, desempeña un papel semejante al de la mediación, iluminando a un nivel más humilde el análisis de cualquier proceso literario o el estudio de textos que comenta, y prefiero decir sencillamente que lee. La lectura, tal como he querido practicarla en este libro como en otros más, supone como punto de partida una experiencia poética. Por experiencia poética entiendo primero un encuentro con una obra de arte, texto, pero también cuadro, escultura, música, que de fortuito como era, se impone como necesario,
o más profundamente evidente. Eso supone que no hemos de contraponer experiencia y método, y para semejante requisito he de valerme de un ejemplo prestigioso, el de María Zambrano, que hace la siguiente aseveración en sus notas de un método: la verdadera experiencia no puede darse sin la intervención de una especie de método. El método ha debido estar desde un principio en una cierta y determinada experiencia, mas ha sido indispensable una cierta aventura y hasta una cierta perdición en la experiencia, un cierto andar perdido, siempre el toquecillo místico, un andar perdido que será luego libertad. Fin de cita. La alianza entre experiencia y método justifica, a mi entender, un estado de entera entrega, de acogida de parte del lector frente al texto o a cualquier otra obra de arte. La experiencia nos ubica ante una forma que se impone y que hemos de explicar, quiero decir, comentar, intentando que, paulatina e idealmente, el trayecto de la lectura vaya a encontrarse con el proyecto de una escritura, con su lógica íntima. El quehacer del crítico, en ese caso, corre paralelo al del poeta o inventor de formas, no por descomunal designio del crítico, sino por un desafío que se ha planteado a sí mismo, borrando la frontera artificial que nuestra modernidad, con muchas comillas, ha trazado entre creación y crítica. Se trata de entender la elaboración de una forma singular, inventada a partir de lo que he llamado una lógica poética y de una toma de conciencia que supone la disponibilidad de quien pretende ser el intérprete del texto en el sentido musical de la palabra, que apuesta por hacerlo suyo, el texto, mediante un acto de intelección que nunca ha rechazado la sensibilidad o la atención al más ínfimo detalle. El transeúnte por un bosque puede contemplar en conjunto un árbol sin fijarse en cada hoja. El lector, frente al texto literario, ha de estar atento a cada palabra, a cada componente textual, porque es parte significante de un todo, de una forma. Cabe convencerse de que la literatura y en general toda clase de creación es un conjunto de formas que han sido creadas, ideadas, inventadas, y prefiero esta última palabra, para que el mundo en que se vive exista de veras y tenga algún sentido. El que tomara esas palabras por una profesión de fe idealista sería el más desdichado ser de la creación con mayúscula, porque no existiría más para él que las cosas tales como son. Se presenta pues la literatura o la invención artística con respecto al mundo vivencial o a cualquier componente que integra al ser humano como respuesta y cuestión para el crítico, al recordarle que entre nosotros y el mundo hay un universo de formas cuya razón de ser es la de dar vida y coherencia al mundo en que nos ha tocado vivir. Concedamos que no siempre lo que se llama literatura de arte o obra de arte desempeña semejante papel exigente y ambicioso. Entonces, la revelación, en ese caso, se ha transformado en disfraz y la palabra esencial en mero mensaje y hasta contraseña ideológica. No por eso pondremos en tela de juicio la función esencial de lo que ha creado el hombre para los demás.
y más vale oír a un poeta. Al reanudar la reflexión en torno a la escritura de su ensayo El laberinto de la soledad, Octavio Paz habla en postdata de y cito, un ejercicio de la imaginación crítica. Un oxímoron sorprendente, definiendo lo que es su propósito, una visión que va a ser simultáneamente la revisión de un texto ya escrito. Incluso en el trabajo de autocrítica conserva la imaginación su poder cabal y entero. Me seduce este papel desempeñado por la imaginación. La imaginación va imponiendo su ley al ensayo, cuando este es, y voy a citar Ortega y Gasset, la ciencia menos la prueba explícita. Es otra manera de rescatar la idea, la realidad, de que la aventura, a nivel intelectual, evidentemente, no es un elemento específico del mundo de la ficción. Reconciliar hasta cierto punto el poder de la imaginación y el campo del discurso, he aquí una perspectiva alentadora que la literatura de mediación, la crítica, nos sugiere y la comprobamos al leer las páginas más inspiradas de las crónicas de un Umbral o de un Vicent y de un Vargas Llosa. Concluyendo, por medio de la ficción o de la mediación, por medio de la invención de formas o la elaboración de una prosa discursiva, la prosa cuestiona el mundo, pero también crea nuevas relaciones entre el hombre y el mundo en que vive. Y la imaginación no contradice semejante proyecto, sino que le infunde dinamismo y legitimidad para captar una ínfima parte de la aventura humana. Y por fin, nos ayuda a revisitar textos, lo que fue mi propósito en este libro, transformándolos en otros tantos lugares para la memoria y el ensueño. Y muchísimas gracias por su atención. Enhorabuena a los dos premiados y muchas gracias por venir a todos y sobre todo por seguir escribiendo y publicando estos libros. Muchas gracias. Aprovechando el acontecimiento, la Biblioteca de la ECID ha preparado una pequeña muestra de los fondos disponibles de las obras de los autores premiados con el Premio Juan Andrés de Comparatística y Globalización, así como la colaboración entre el Instituto Juan Andrés y la ECID.